publicar sí o sí el contenido de cada una de las secciones de su proyecto de investigación, porque en el proyecto final, cuando ustedes lo entregan, ahí sí la rúbrica penaliza si no se cumple con las indicaciones o con los indicadores establecidos, si no cumple con el formato, entonces ahí sí se mete con formato y contenido. Y sí es importante pues que se logre el que ustedes obtengan una buena calificación, no solamente aprobar la materia, sino que aparte tengan un buen promedio. Entonces, es por eso que el motivo de dar una retroalimentación grupal, ahorita la publico y bueno, la comparto para que ustedes también puedan visualizar en general. No sé si tengan alguna duda o comentario aquellos que hayan visto ya sus retroalimentaciones. ¿Alguna duda que tuvieran con la retroalimentación? En general, pues en el examen parcial no di tanto la retroalimentación, pero porque el avance 2 prácticamente la acababan ustedes de tener la retroalimentación y pues estaban en esas correcciones. Hay, maestra, Mande. hay algunos casos que todavía no califica, ¿verdad? No revisa. Sí, me faltan algunos documentos todavía. Yo creo que mañana, hoy no, porque pues sí ya terminamos tarde, pero mañana, yo creo que mañana termino. Ya me faltan pocos alumnos, en realidad, de un grupo. Enterado. Así. Muy bien. Bueno, sí hay manera de recuperar, Enrique. Estoy leyendo el chat. Eh, bueno, ahorita no tengo la fecha exacta, pero les voy a compartir por medio de plataforma un trabajo de puntos extras, lo cual les ayuda ya a recuperarse para su promedio. Y bueno, no es obligatorio, pero aquellos que lo quieran hacer no está tan complicado y les puede servir mucho al momento de su promedio. Creo que en 2 semanas más o menos se los estaría ya compartiendo. Nada, contra gracias a ustedes. Y digo, básicamente no es tan sencillo utilizar el criterio porque en el examen parcial estaba bien marcado la rúbrica y pues prácticamente califico con rúbrica. No había criterios, entonces les daba el de a favor, pero sí es importante considerar estos puntos de la rúbrica porque ya es lo que nos va a servir de correcciones de aquí al proyecto final y sí es importante. Voy a compartir primero el formato. Nada más lo hago grande porque lo tenía minimizado. El formato que es un archivo de Word que yo les proporcioné, pero es parte de la retroalimentación que les quiero dar. Muy bien, este es el formato que yo les di. Hasta este momento es la portada oficial o es el formato oficial que estamos manejando dentro de la maestría o en la Universidad Ciudadana. Mientras que no lo cambien, pues este es el que nosotros vamos a utilizar. Había portadas muy bonitas, utilizaban los logos de la universidad, pero son portadas para entregar actividades.
hay que diferenciar el examen parcial, el proyecto final, con las actividades. Si ustedes me entregan otra portada diferente de sus actividades, no hay problema. No te voy a evaluar con rúbrica si cumple o no con todos los lineamientos establecidos para la portada. Pero en las sesiones anteriores sí les había dicho, es formato más que contenido. Vean la rúbrica, chequen los criterios de la rúbrica, porque la portada es uno de los criterios en los cuales dice que si cumple con todos los elementos de la portada, y pues nos estamos refiriendo a la portada oficial, no a la portada como tal. Entonces, por ejemplo, en varias portadas que ustedes pusieron en sus trabajos, ni siquiera venía el título de la tesina o el nombre de la tesina. Venía pues el nombre mío, venía el nombre de la materia. La materia no tiene que estar en la portada, está la maestría, que es el nivel, ¿ok? Por ejemplo, en mi punto de vista, yo sí quitaría el nombre de la tesina, o sea, aquí literal pondría el nombre de la tesina o el título de mi tesina. No le dejaría nombre de la tesina y luego abajo pongo el título, sino que ahí directamente pondría el título. Hay títulos en los cuales me estaban diciendo el uso de la tecnología para la educación. Voy a ponerlo así tal cual. El uso para la educación. Este título no es que esté mal. Dice, bueno, cumplo con los lineamientos. Está tecnología y está educación. Pero no me dice en sí nada. O sea, si tú le pones tecnología educativa o le pones el uso de la tecnología para la educación, es prácticamente lo mismo. Es concepto, no es un tema a investigar, es un concepto. Aquí, bueno, separado, pues tienes que investigar lo de tecnología, tienes que estar verificando todas las definiciones que enfocan la tecnología y todas las que enfocan la educación. Pero aún así, ¿qué es lo que vas a investigar? No dice el para qué, no me indica en dónde, no me da más información, me lo deja muy generalizado. Entonces, si nosotros utilizamos títulos así, lo que vamos a tener es que en realidad no vamos a hacer una investigación, solamente vamos a tener una definición de conceptos. Y eso pues se aborda nada más en el marco conceptual. Todo lo demás o todas las demás partes o apartados de la tesina, pues no van a triangular, van a ser, pues ahora voy a hablar de la tecnología en preescolar y luego a lo mejor voy a hablar de tecnología en universidad, porque como no está definido, ahora si tú me lo defines en la delimitación, tendría yo que verificar si todos los antecedentes van enfocados. ¿Por qué? Porque no tengo en el título ninguna variable como tal, solamente tengo puros conceptos, conceptos generalizados. Entonces, hay que estructurar bien el título. Estuvimos trabajando varias semanas en que definieras el tema. Después de definir el tema, pues estructurar el título. Entonces, yo aquí sí les recomiendo que en su portada no dejen el nombre de la tesina, solamente pongan el título de su tesina, sobre todo aquellos que ya lo tienen bien estructurado, que ya les di el visto bueno. Y que bueno, no quiere decir que así se quede, lo pueden ustedes cambiar, pero tentativamente pues cumple con los lineamientos. Y aquí pues ponen el nombre de ustedes. No le dejen, por favor, no le dejen que el nombre del alumno, el uso de la tecnología, el nombre de la tesina, el de para obtener el grado de ese sí, pero cuando nosotros hacemos un formato generalizado, pues ponemos única y exclusivamente y las indicaciones de qué es lo que debe ir ahí. No necesariamente que dejemos esa indicación y pongamos el dato abajo. ¿Okay? Se ve mucho más estético si nada más ponemos el puro dato. Entonces, aquí obviamente ustedes pues ya, algunos sí le estaban poniendo diciembre de 2025, bueno, junio yo lo voy a cambiar el año, voy a poner junio 2023 y pues ahí quedaría. ¿Okay? Entonces, eso es lo que quería que ustedes vieran, que sea importante, que cómo llenaran su portada, ya pensando en las correcciones para su proyecto final, ¿sí? Ay, no he prendido mi cámara, no se me olvida.
Entonces, sí quise hacer como que el ejercicio para que quedara un poquito más claro, ¿ok? Bueno, voy a cambiar aquí nombre del alumno para que se quede otra vez generalizado. No, luego la voy a compartir y no voy a confundirlos porque ahí va el nombre de mío y aquí es nombre, pero voy a poner título de la tesina mejor que nombre. Título de la tesina. ¿Ok? Y ya, entonces aquí lo dejamos. Ese es para la puntada. Si cumplía con todo esto, pues tenían ustedes todos los puntos correspondientes a portada. Si solamente tenía algunos datos, pues ya les penalizaban ahí con algunos puntos. ¿Por qué? Porque nada más tenían a lo mejor tu nombre, el nombre de la maestría, o sea, coincidían muy poquitos datos. ¿Ok? Le damos tabla de contenido. Ese es el que sigue. O sea, aunque sea nuestra base, es lo que sigue. Entonces, es tabla de contenido. La tabla de contenido, en realidad, ya se las estoy proporcionando tal como la deben de dejar. ¿Qué es lo único que van a cambiar? Bueno, que en lugar de poner aquí primer artículo científico, pues van a poner el nombre del artículo científico. Voy a poner a lo mejor TICS para, para, para mejorar el, no, para desarrollar eh, competencias en matemáticas a nivel primario. Pongamos que es el primer artículo. En el segundo hacen lo mismo, en el tercero hacen lo mismo, en el cuarto. O sea, aquí lo único es que yo les pongo primer artículo, pero ahí va el título del artículo científico, el primero que ustedes pusieron, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. O sea, van los títulos. Yo ahí pues nada más lo estoy señalando qué es lo que vamos poniendo y cómo se debe de respetar el formato o los lineamientos indicados por la Universidad Ciudadana en cuestión de tabla de contenido. ¿Ok? Entonces, primer artículo, porque no solamente lo dejan en la tabla de contenido, sino también en el contenido, ustedes ponen primer artículo científico, o sea, no es que esté mal, pero se ve como que más seriedad si vas poniendo el título del artículo científico, ¿no? Ahí está. Planteamiento del problema, o sea, se queda exactamente igual y es nuestra guía para cómo voy a ir poniendo yo mis cuartillas. Tengo agradecimientos, como todavía yo no redacto, así lo dejo, me voy a dedicatoria, todavía no la redacto, así la dejo, cada cuartilla una cuartilla para agradecimientos, una cuartilla para dedicatoria, una cuartilla para introducción, por favor, por enésima ocasión, la introducción no va, la introducción y la conclusión van hasta el final de que nosotros hayamos terminado nuestra investigación. Por eso te pone así como introducción pendiente, entonces la dejan en blanco, pero sí se pone la cuartilla para que indiquemos que estamos siguiendo el orden que está en nuestra tabla de contenido. ¿Ok? Después de introducción, bueno, ahí nosotros podemos poner el capítulo 1, planteamiento del problema. Voy a tratar de ponerlo en medio. Aquí no sé si me permita modificarlo. Sí, se me permitió. Ok. Voy a tratar de ponerlo en medio. No, pues ustedes que tienen más tiempo lo checan. Se me da una chiquito para ver si lo puedo visualizar. Yo creo que por ahí. Pongo capítulo 1, planteamiento del problema. ¿Ok? Considerando que lo tenemos en medio de toda la cuartilla, y entonces sí ya me voy a la siguiente cuartilla. ¿Qué es lo que sigue del planteamiento del problema? Bueno, empezamos con delimitación. Aún así lo voy a corroborar. Recuerden
tiene que ir de acuerdo a la tabla de contenidos. Tenemos delimitación, antecedentes. Entonces, empiezo. Entonces tenemos que poner esa hoja. O sea, una hoja que tenga ese capítulo 1 y tal. Es para que sea un poquito más estético. Si tú lo quieres poner, por ejemplo, aquí, voy a tratar de quitar, esto no me deja, voy a mover esto. Lo voy a quitar que no esté en medio. Si ustedes lo quieren poner aquí, o sea, que no quieren utilizar una sola cuartilla, que quieren ponerlo aquí, capítulo 1, planteamiento de problemas. Lo pueden hacer, damos doble espacio y entonces si ya marcamos delimitación, creo que delimitación lo tienen como 1.1, ahorita lo checo, delimitación, ¿ok? Todo va cargado hacia la izquierda, solamente lo que nos indica que está centrado, de acuerdo al formato, de acuerdo a los lineamientos, es lo único que ponemos centrado, que es lo que hemos puesto en las cuartillas anteriores, ¿ok? Entonces aquí, bueno, si lo quieren poner así, si es 1.1 la delimitación, o si lo quieren poner como yo se los marqué, como dando un preámbulo de que este es mi capítulo 1 y de ahí va a ir toda la sesión, todas las secciones correspondientes. Se me hace mucho más estético de irle marcando al lector, mira, esto es lo que va a continuar, todo esto es lo que va a abarcar el primer capítulo. Pero si no quieren esa cuartilla, está bien, lo pueden poner de esta manera, no hay ningún problema. ¿Okay? Bueno, yo lo voy a quitar para que se quede como la anterior. Entonces pongo la delimitación. Ya que puse la delimitación, ahí sí es donde nosotros ya podemos poner todo lo que ya se revisó, las correcciones que se hicieron en su momento de la delimitación. Y bueno, pues aquí ya ponemos, no tengo un escrito como tal para hacerlo, pero es lo que consideraría, ¿no? Entonces, de la delimitación, supongamos que ustedes, no voy a poner, no si fuera texto, nada más. Texto. La delimitación es muy importante que ustedes sí pongan en redacción. Algunos trabajos estaban poniendo como datos y sí les hice la observación. No supongamos que ahí está, no me lo copió. Bueno, aquí va el texto. No van los datos, no va límites, es que me ponían límites geográficos. Los puntos y luego escribía. Este estudio se realizará, se llevará a cabo. Y ya ponían todo. Y luego ponían límites temporales. Lo ponían en el ciclo escolar 2023-2024. Y luego ponían límites conceptuales y ponían solamente las variables. Supongamos que tecnología y educación. Esto no estás realmente describiendo los límites de tu investigación. Solamente estás dando un parámetro generalizado. Son datos que obtuviste, que pusiste, pero no lo estás redactando, no lo estás escribiendo, no estás describiendo en qué consisten los límites. Los límites conceptuales sí tienen que abordar las variables, pero tú las tienes que declarar como tal. Esta investigación se va a enfocar en eso, y empiezas con tu redacción. No quiero compartir diferentes estilos, pero sí es importante. Si nosotros lo ponemos así como datos, se pierde lo que a ustedes, ni siquiera empezamos. Supongamos que ya terminaron su investigación, ya leyeron la introducción, pero la introducción en la parte de limitación, pues vas a poner otra vez los datos enlistados. En algunas partes es de beneficio enlistar
ciertos puntos, como los objetivos particulares, por ejemplo. Es importante no enlistarlos de 1, 2, 3 y 4, pero sí presentarlos separados cada uno de los objetivos. Pero en otras es como que pierde el interés, no capta la atención. Y aquí lo importante es de que se lea la delimitación, por eso se pide que sea una descripción. Pueden ustedes poner, a lo mejor citar a algún autor de qué es lo que consiste la delimitación, después hacer la declaración de su delimitación con estos límites geográficos, temporales y conceptuales, ¿ok? Entonces, aquellos que lo hicieron en listado, que lo pusieron como datos, pues si se les puso ahí en la retroalimentación que hay que redactar. Bueno, supongamos que ya terminaron la delimitación, la mayoría tiene una cuartilla y media. Nos vamos a antecedentes. Voy a ponerlo aquí. Si ustedes terminaron delimitación aquí, pongamos que aquí ustedes terminaron la delimitación, aquí pusieron punto final. En esta parte se empiezan los antecedentes. No se brinca la otra cuartilla. A partir de que empezamos con la escritura, no nos brincamos cuartillas. Las cuartillas ya están definidas al inicio. Pero ya después todo el texto es seguido a doble espacio. Unos me lo están poniendo a espacio sencillo. Bueno, hay que hacerlo a doble espacio. Los antecedentes, ahí pues ya ustedes que ponen 1.2.1 y luego ya ponen el título del primer artículo científico. Yo sí les recomiendo que antes de citarlo, y que creo que la mayoría lo tiene como que una pequeña redacción donde está hablando de manera general de los antecedentes, de lo que consiste su investigación y el por qué hace este apartado. Eso está excelente, la mayoría creo que lo tiene. Y ya después empiezan a hacer cada uno de los artículos científicos, está perfecto. Nada más aquí yo sí quería mencionarles que todo es seguido, no dejamos espacio. Sé que ustedes terminaron delimitación, debajo de la delimitación pasamos doble espacio y marcamos antecedentes. Perdón. Y eso es lo importante. Y así se van siguiendo su tabla de contenido. Hay quienes dentro de la tabla de contenido estuvieron haciendo, por ejemplo, aquí le dieron enter y empezaron a escribir lo de la delimitación en este estudio y ahí ponían toda la redacción y luego se iban. Nosotros teníamos que poner una tabla de contenido sí o sí. Y esta ya está, solamente van a faltar la paginación. Entonces, esta ya la tienen. La carátula ya está. Solamente tienen que seguir el orden. Nosotros vamos a llegar hasta variables. Marco teórico, solamente vamos a definir el enfoque. No vamos a irnos a más. Pero esto que nosotros estamos trabajando debe quedar bien cimentado para que ustedes no batallen al momento de llegar al capítulo 2 de marco teórico. ¿Ok? Entonces, por eso sí estoy haciendo las aclaraciones y quería hacerlo un poquito más visual. No tengo toda la información porque no tengo un documento como tal para hacer un copy-paste, pero sí quería hacer esa aclaración dentro de la retroalimentación grupal. ¿Ok? Espero que se haya entendido un poquito mejor qué es lo que tenemos que hacer. Sí o sí, las referencias tienen que estar. En promedio, cumpliendo con todo el formato, los espacios que deben de ser, cumpliendo con todo el formato, la mayoría de ustedes ya debería de llevar mínimo 15 cuartillas. Mínimo. ¿Ok? Sin pasar espacios de más, sino hacerlo todo seguido, nada más que sea doble espacio y siguiendo todas los lineamientos establecidos en el formato, ya deberían de tener mínimo 15 cuartillas. Y referencias, pues no me pueden presentar nada más las 5 de los artículos científicos, porque todo lo que nosotros ponemos de autoría propia tiene que estar sustentado. No es que nosotros estemos mintiendo, solamente que tenemos que corroborar que no es la única persona que piensa así, y por eso citamos a los autores. Eso es nuestro sustento, de que autores que se han dedicado a hacer las investigaciones, pues coinciden con ese punto de vista, ¿sí? Entonces, o con esa perspectiva, o con esto que tú lo estás dando. Entonces, eso es lo relevante o lo importante de la investigación.
que no es solamente tu perspectiva, sino que también tienes que estar bien sustentado todo lo que compartes. ¿Ok? Bueno, voy a dejar de compartir el formato. No sé si tengan alguna duda con respecto al formato. Este formato los tienen todos. Maestra, nada más una pregunta. Sí. Yo recuerdo que en una clase anterior había comentado que en la parte de antecedentes, en la tabla de contenido, podíamos poner como que en diagonal el título del artículo. ¿Es así? Sí. O sea, yo Ok. en la tabla de contenido les puse artículo científico o primer artículo científico, segundo y así. Pero ustedes en lugar de eso pueden poner el título de cada uno de los artículos. Así es. Y en manera de diagonal. ¿Cómo? Es que no sé cómo se llama ahora que me veo cómo es esta. Ah, O en sea, cursiva, perdón. en cursiva. Ah, ok. Cursiva. Bueno, en realidad el formato como tal, no recuerdo si APA lo permite, anteriormente no lo permitía, era solamente que la cursiva para cuando haces las referencias en cuestión de cierta parte donde utilizaba la cursiva. La pueden poner si está permitido por el nuevo formato de APA, ya está muy modificado, no hay ningún problema, pero sí que sea el mismo tipo de letra. O sea, no, la fuente sí tiene que ser, si ustedes escogieron Arial, todo tiene que ser Arial. Allí, por ejemplo, en el trabajo decía Times New Roman, pero sí les dije en la sesión puede ser también Arial, porque está permitido ya diferentes tipos de fuente. Pero es así, todo el documento Times New Roman o todo el documento Arial o todo el documento de las fuentes o tipo de fuentes que permita el formato. Ok, gracias. ¿Verdad? Ok, bueno, les vuelvo a subir la portada sin ningún problema para que lo tengan. Se los pongo en recursos. Es que les acabo de compartir para el cuestionario. No sé si quieran que ahí se los ponga para que sepan que es en el último y no la estén buscando, por ejemplo, en el examen o así. Se las pongo ahí mismo, donde les acabo de compartir una presentación para el cuestionario 5. ¿Sí? Sí, está bien, maestra. Ok. Sí, está perfecto. bien. Para que sea como que el último de los recursos, aunque no tenía mucho que ver, pero sí. Maestra, buenas noches. Buenas Yo creo que entré noches. un poquito después y Ajá. ya no alcancé a escuchar, nada más entré donde estaba con los antecedentes. Y dice que después de los antecedentes, aunque nos quedemos a media página, seguimos, por ejemplo, con el artículo 2 que investigamos y todo eso, ¿verdad? Pero antes de eso ya ve que viene dedicatoria y agradecimiento, eso sí van en una hoja exclusiva. Es correcto. Sí, ahí sí es una cuartilla por cada uno de ellos. Lo que es dedicatoria, agradecimientos y introducción. Ok, muy bien, maestra, era mi duda, gracias. Contestan, bueno, estaba leyendo en la pregunta de Carla. A nadie les afectó la segunda, bueno, el avance 2. Habíamos quedado la semana pasada que por los tiempos y todo, pues no iba a haber posibilidad de que ustedes hicieran las correcciones con la retroalimentación, que eso las íbamos a trabajar posterior al examen parcial. Entonces, si se fijan en sus retroalimentaciones, los que ya la tienen, si me faltan algunos por revisar todavía, los que ya la tienen, yo no me metí ni con objetivos, ni con pregunta de investigación, ni nada, porque toda esa retroalimentación se las acababa de hacer en el avance 2. Era lógico que no las tuvieran. Entonces, cumpliendo con ese acuerdo que tuvimos mutuamente, pues no les afectó. De una u otra forma no les iba a afectar porque no se estaba revisando contenido como tal. Se estaba revisando que contaran con la pregunta de investigación, con el objetivo general, con los objetivos particulares. Y bueno, la hipótesis pudiera o no estar. O sea, ahí entra que como todavía no definimos el enfoque,
consideramos que los que no lo tienen es porque son cualitativos. Eso es lo que se entiende. Pero si es cuantitativa, pues sí lo tienen que agregar, ¿ok? Entonces no les afectó para nada la calificación iba enfocado al formato y bueno, pues los puntos que estuvieron perdiendo era porque no tenían las referencias o porque no estaban las referencias de acuerdo al formato APA o a las normas APA, de que no tenían la portada oficial o no tenían todo no tenían la tabla de contenido, no tenían, dejen ustedes lo de introducción y eso, pero sí la tabla de contenido tenía que estar, ¿sí? Entonces, es lo que les faltó fue más bien parte del formato para una calificación, pues que sí les penalizó con ciertos puntos. Pero básicamente lo fuerte fue en que no tenían todo el contenido, la portada no era la oficial o no era la del formato que les había compartido y las referencias, básicamente. Es correcto, la 7ª edición. Ahí en el examen parcial venía lo mínimo del formato, que fuera del tipo de fuente que no necesariamente tiene que ser el Times New Roman, puede ser Arial, pero ahí venían las especificaciones. También había hecho la aclaración de que aunque ahí viniera que justificado, pues no les iba a penalizar si lo cargaban toda a la izquierda, como lo marca el formato APA. O sea, en realidad es un parámetro, pero que sí les sirve muchísimo para la estética de su documento. ¿Sí? Más que nada es considerarlo eso, pero sí hay algunos que traían, pues, en desorden. Por ejemplo, me empezaban con justificación. La justificación ni siquiera la hemos hecho. La justificación apenas se las voy a encargar, o sea, no se las he encargado. Hay unos documentos que ya traían justificación, que ya traían, pero venía así, justificación, luego variables, y luego ponían delimitación, y luego venía objetivo general, objetivos particulares o específicos, y luego ponían la pregunta de investigación o las preguntas de investigación, y después ponían descripción del problema, o sea, ni siquiera venía el orden de la tabla de contenido. Entonces, el orden se tiene que respetar, por eso está ya establecida la tabla de contenido. Entonces, era parte de la retroalimentación que les quería compartir en esta sesión, porque pues ya vamos a enfocarnos a todo lo que corresponde al proyecto final, donde ahí sí se evalúa contenido, no de todos los apartados, pero sí de algunos apartados. Entonces, por eso también dentro de la retroalimentación, aunque no te penalizó con puntos, pues sí se los quise hacer ahí la observación, pues para que no les ocurra que luego en el proyecto final les penalicen con los puntos, sino que los hagamos dentro de las correcciones que vamos a estar trabajando de aquí hasta la fecha que se entregue el proyecto final. ¿Ok? Bueno, no sé si tengan alguna otra duda. Los anexos van después de las referencias, si mal no recuerdo en el formato. Ahí yo les recomiendo que dentro de la misma tabla de contenido, por ejemplo, el anexo que sí o sí todos deben tener, pues es la matriz la matriz para los antecedentes. Eso ustedes lo pueden poner como matriz, o sea, le pueden poner, si el anexo tiene número o la numeración 5, le pueden poner 5.1 matriz para los antecedentes o con los indicadores para antecedentes. Le pueden poner el título que venga ahí en el Excel, como ustedes lo consideren. Y ya ponen la imagen. Si van a ustedes a utilizar tablas para algo, o utilizaron algunas gráficas que en la redacción a lo mejor para antecedentes o que ustedes en la descripción del problema se apoyaron con algún autor y traía algunas gráficas, pues esas gráficas también las pueden poner así, le ponen gráfica 1.1, gráfica 1.2, o sea, que van siguiendo, bueno, más bien sería 5.2, gráfica 5.2, gráfica 5.3, o sea, ustedes van identificando los anexos para que no los pongan así todos y vayan de acuerdo a, claro que la redacción ustedes pues tendrían que poner
de acuerdo a la tabla 5.2, ya entre paréntesis, en el apartado de anexos, y ya, porque si tenemos que hacer la referencia, o sea, más bien, para no confundirlos, tenemos que ayudar al lector donde puede encontrar esa información. ¿Sí? Pero normalmente, bueno, lo he visto como anexo 1, anexo 2, anexo 3, como se les haga a ustedes más sencillo. Pero sí hay que categorizarlo para que podamos nosotros hacer la mención en toda la escritura de donde estamos nosotros haciendo el uso de ese instrumento, bueno, más bien de esa imagen o de esa tabla o de esa gráfica. ¿Ok? Maestra, tengo una pregunta. Dime. En mi caso, saqué nada más 3 puntos en el que dice que nada más cumplí con 3 contenidos. ¿Qué es lo que me faltó? Necesitaría ver tu documento. Digo, no a todos se los puse o también lo puedes cotejar con la tabla de contenido, que es lo que faltó. Hay algunos documentos que no están marcados las secciones como tal y probablemente lo tengas en alguna redacción, ya sea dentro de los antecedentes o dentro del planteamiento del problema, que hayas puesto en una redacción todo, pues si no está bien específico cuál es cada sección, aún en la redacción, es complicado definir si tienes todos los puntos que se requería como avance. Lo que puedes hacer es revisarlo con la tabla de contenido y ubicar si realmente tu documento tiene cada una de las secciones o los apartados como tal. Ok. Sí. A lo mejor es eso, como te comento, a lo mejor como yo lo escribí todo así directo en un apartado y no lo especifiqué. Pero dentro O de tu redacción tendría de- que venir como objetivo general, ¿no? Ujú, Pregunta de exacto. investigación. Sí, o sea, sí viene como tal pregunta de investigación y problema. ¿Cuál es el otro?